Recording is on. ¿Por qué está esto? Perdón. ¿Ven mi pantalla? Sí, Marcelo, sí. Bueno. Esto parece un oxímoron, pero no lo es. Los socialistas cristianos, ¿sí? Que en el caso de los países católicos en general fueron desacreditados en el siglo XIX, por lo menos por la propia Iglesia, pero que después fueron precursores de otros movimientos que se van a dar más bien hacia la última década del siglo XIX, el movimiento social cristiano, inspirador de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. El más importante de estos es Robert Lamennais, que ahí está retratado por Jean-Baptiste Paulin Guérin, un pintor francés, en 1826, así que tendría unos 40 y pico de años, que se conserva en el Museo de la Historia de Francia de Versalles. No conocí Versalles, por eso nunca vi el retrato. Filósofo, teólogo católico y político, que fue condenado por el papado, no con una encíclica, sino con dos. La encíclica Mirari Vos de 1832, porque era lo que entonces se llamaba un católico liberal, y por la Singulari Nos de 1834, por persistir en sus ideas con el libro Palabras de un creyente. Las encíclicas se escriben todavía hoy en latín, y después se traducen a todas las lenguas, y normalmente las primeras palabras de la encíclica son las que le dan el título. Quedó huérfano y fue confiado a la tutela de un tío, que se convirtió en su director espiritual, que lo animó a ordenarse sacerdote, lo que va a ser en 1816. Si bien no mostraba una gran vocación, veía en ello una oportunidad para conseguir notoriedad en el terreno literario. Fíjense ustedes. Entre 1817 y 1823 publica un ensayo sobre la indiferencia en el que adopta posiciones cercanas a los llamados ultramontanos. Los católicos descubren en él a alguien educado, ilustrado, capaz de polemizar con los volterianos, con los escépticos, con los ateos, con los agnósticos, etc. Esta puja entre, digamos, laicismo y catolicismo en Francia, de alguna manera, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial va a estar presente. Ahora, sus mismas creencias lo llevan a evolucionar, su curiosidad intelectual, quiero creer, y a apoyar las causas de la independencia de los belgas y los irlandeses, causas fuertemente enraizadas en el catolicismo. Efectivamente, tanto los belgas, que estaban en ese momento dependían de Holanda, y los irlandeses, que van a obtener su independencia recién en la década de 1920, eran pueblos católicos y estaban, digamos, si ustedes quieren, oprimidos por pueblos no católicos. En el caso, bueno, no sé qué grupo protestante eran los holandeses y anglicanos los ingleses. Lamennais aparece entonces como una especie de revolucionario exaltado al que siguen los católicos liberales de Francia, Bélgica o Polonia, otro país donde el catolicismo forma parte de la identidad nacional, con lo que despierta desconfianza entre la jerarquía eclesiástica. Qué raro. La represión por parte de las autoridades rusas de la revuelta polaca en 1831, Polonia no existía como Estado, había sido particionado a fines del siglo XVIII, restaurado por Napoleón por pocos años y después vuelto a la partición anterior, con el apoyo explícito del Papa Gregorio XVI, lo subleva a Lamennais, que manifiesta su indignación en su viaje a Roma en 1832. En su obra Palabras de un creyente, en 1834, ataca el uso de la fuerza y descalifica al Papa considerándolo un renegado. Y ahí viene nomás la condena por la encíclica. Este libro marca un punto de ruptura con la Iglesia y tras ser condenado por el Papa va perdiendo influencia paulatinamente.
a tal punto que cuando murió en 1848, en el año de la Revolución, o al año siguiente, sus restos se perdieron, digamos, no se sabe dónde fue sepultado. Bueno. Está considerado uno de los precursores del socialismo cristiano, que fue más influyente en Inglaterra que en el continente, y también del catolicismo liberal, ya que contribuyó notablemente a que los católicos tomaran conciencia de los problemas obreros. Se discute si fue un socialista en el pleno sentido de la palabra, aunque en su época el alemán Lorenz von Stein, en un libro sobre el socialismo y el comunismo en Francia, publicado en 1842, lo definió como portador de un comunismo religioso. Aquí está, G.D.H. Cole, me preguntaban hace un rato, el historiador que habíamos citado. Los que, como Cole, defienden que no fue socialista, destacan el hecho de que nunca cuestionó la propiedad privada. Esto lo dijimos cuando vimos a Weitlin, el alemán. Pero otros, como Jean María Bravo, afirman que del espíritu de sus ideas se pueden deducir innumerables apuntes socialistas, como lo probaría la influencia que ejerció sobre muchos pensadores socialistas y comunistas, como el alemán Weitlin, y ello a pesar de que criticara en numerosas ocasiones a los socialistas de su tiempo por su materialismo. Eso era una cosa divisoria, un parteaguas total, digamos. Por su negación de la propiedad privada y por su rechazo a la política como medio para resolver los problemas sociales. Los más interesantes, y que vamos a ver muy, muy someramente, son los ingleses. Frederick Denison Maurice, Charles Kingsley, Thomas Hughes y John Ludlow. Estos autores, digamos, siguen la tradición del editor que mencionamos hace poco del libro de Hall, que bautizó al movimiento como socialistas cristianos. Estas personas son escritores, políticos, organizadores de cooperativas, teólogos. Uno de ellos no pudo graduarse porque no era anglicano en el Trinity College. Y van a ejercer una influencia interesante. Uno de ellos llegará a ser juez. Y a diferencia de lo que pasaba con los católicos liberales en Francia, por ejemplo, no van a ser descalificados por la Iglesia anglicana. Lo cual no quiere decir que no vayan a tener dificultades con el poder, pero de alguna manera los van a subsanar. Uno de ellos, ahora no recuerdo cuál, creo que Kingsley, va a llegar a ser profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, es decir, el mismo cargo que había ejercido en el siglo XVIII Adam Smith. Otros van a escribir, dos de ellos van a escribir novelas de gran éxito, donde de alguna manera inspiran a la manera de Charles Dickens, digamos que no forma parte de este movimiento, cierto pietismo moral a favor de la clase trabajadora. Caro a los sectores medios británicos. Y otros, dos de ellos van a intervenir en la fundación de esta cuestión de la educación, que para los socialistas es tan importante, van a intervenir en la fundación de instituciones educativas de formación, lo que hoy llamaríamos formación terciaria, digamos, orientadas hacia los trabajadores con financiación privada, claro. El Estado británico no participaba de estas ideas. Y el otro, que es novelista, su novela va a ser muy influyente. Al narrar su vida en uno de estos colegios, todos provienen de las clases altas, y al narrar su vida en uno de estos colegios elitistas, de alguna manera va a promover ciertas reformas en los colegios de varones británicos, de las cuales se va a beneficiar indirectamente el joven Keynes a fines del siglo XIX, que va a cursar en Eton, digamos, ¿no? Así que no son marginales, no fueron hombres lejanos al poder, tuvieron cierto eco, digamos,
pero no se vincularon con el Partido Socialista, con el Partido Laborista Británico, de ninguna manera. Al contrario, digamos, su pretensión era sacar a las clases obreras de la influencia del laborismo, en las cuales diríamos que no tuvieron demasiado éxito. Este sería el último grupo de socialistas antes de ver las filminas con las semejanzas y diferencias entre estas corrientes. Los socialistas libertarios, que es el nombre que se dan a sí mismos los anarquistas. El padre fundador, de alguna manera, o precursor del anarquismo, es el que citamos al inicio, William Godwin. Nació en el condado de Cambridge en una familia calvinista, donde tanto la familia paterna de William Godwin como la materna eran de clase media, razón por la cual solo se puede considerar como una broma del propio William el hecho de que él, un político reformista y un filósofo radical, en el sentido del primer tercio del siglo XIX, intentara trazar su apellido hasta los tiempos de los normandos, es decir, hasta el año 1066, como haría poco más de un siglo después un joven John Maynard Keynes en una labor escolar en el Eton College, exitosamente, y vincularlo al gran conde Godwin. No sabemos, o al menos yo no sé si esto le sirvió para algo, digamos. Tras sus estudios, ejerció como sacerdote calvinista en varias localidades y fue en Stowmarket donde a través de un amigo con fuertes opiniones republicanas, llamado Joseph Fawcett, las enseñanzas de los filósofos franceses llegaron a él. Otra vez, los enciclopedistas. En 1782 se trasladó a Londres, siendo todavía teóricamente un sacerdote, con la idea de regenerar la sociedad a través de su pluma. Un verdadero entusiasta que no se encogía ante las conclusiones a las que le llevaban las premisas de las que partía. Adoptó los principios de los enciclopedistas franceses y en su ánimo estaba la abolición de todas las instituciones existentes, políticas, sociales y religiosas. Sin embargo, creía que un debate calmado era lo único que se necesitaba para realizar todo cambio y desde el principio hasta el final de su carrera despreció todo recurso a la violencia. Era un filósofo radical en el sentido más estricto del término. En 1793, con la República Francesa en pleno apogeo, publicó su obra más importante, por la que va a ser citado durante 150 años. Hasta Keynes lo cita en uno de sus textos por su Political Justice, digamos, se conoció así comúnmente el libro, ¿no? Disquisiciones sobre la justicia política y su influencia en la virtud y felicidad de la gente. Es un texto absolutamente olvidado, pero que durante 2 décadas, por lo menos, tuvo una influencia considerable en la formación de lo que Keynes llama la joven Inglaterra radical de principios del siglo XIX. Justicia política se convirtió en una obra al mismo nivel de la Areopagítica de Milton, el ensayo sobre educación de John Locke y el Emilio de Rousseau, al menos en Gran Bretaña. Con justicia política, el autor, es decir, Godwin, quería decir la adopción de cualquier principio de moral y verdad en la práctica de una comunidad. Y por ello el trabajo era una disquisición sobre los principios de la sociedad, del gobierno y de la moral. A lo largo del tiempo, Godwin se había convencido de que la monarquía, forma de gobierno británico, era una forma de gobierno inevitablemente corrupta. Y deseando una forma de gobierno más sencilla, gradualmente empezó a considerar que el propio gobierno en su esencia impide la mejora del pensamiento, lo que le reafirmó en los principios por los que más tarde sería conocido como uno de los precursores del anarquismo. La raíz de su pensamiento es la siguiente: las leyes que regulan la propiedad y la moral son inútiles si los hombres no son virtuosos y son superfluas si lo son. Es un principio interesante y para mí claramente dilemático. Las leyes que regulan la propiedad y la moral son inútiles si los hombres no son virtuosos y son superfluas si lo son. Para muchos radicales, William Godwin se convirtió en una especie de profeta. Años después, su influencia en escritores del romanticismo británico como Lord Byron y Percy Shelley sería considerable. De hecho, Shelley era su discípulo favorito y hasta que se escapó con la hija, que tenía 17 años, Mary,
que había sido educado en los principios liberales, digamos, y consideró en un punto que la única forma de ser fiel a esos principios era rajarse con este muchacho, que fue después su esposo. Pierre-Joseph Proudhon. Este es el primero que se da a sí mismo la calificación de anarquista. Ahí lo tenemos en un cuadro pintado por su amigo Gustave Courbet, a quien el propio Proudhon había bautizado como un pintor proletario. Proudhon fue un filósofo político y un revolucionario, y junto con Bakunin, Kropotkin y Malatesta, uno de los padres del pensamiento anarquista y de su primera tendencia económica, el mutualismo. Nació en Besançon, en el seno de una familia de artesanos y campesinos. Acota Schumpeter con su característica ironía. Fíjense ustedes. Proudhon es un fenómeno tan infrecuente entre los pensadores socialistas como los coches de caballos en Nueva York. Un proletario vivo y coleando. Era autodidacta y su falta de formación se aprecia en cada una de las muchas páginas que escribió. Algunas de sus ideas habían sido enunciadas antes por los socialistas ingleses, pero es prácticamente seguro que Proudhon no conocía esas publicaciones. Bueno, acá hay una repetición, discúlpenme, mala mía, segunda del día. Sus principales obras, de su vasta producción, con muchísimas obras inconclusas o inéditas, bueno, la más famosa de todas, por la cual se lo conoce, que es La propiedad, donde da su famosa respuesta: la propiedad es un robo. Hegel y Nievert lo llaman a Proudhon anarquista escolástico, porque dicen que en realidad esta idea de la propiedad un robo está inspirada en los padres de la Iglesia. Hemos visto en algún momento que San Juan Crisóstomo, por ejemplo, había dicho cosas parecidas. Sistema de contradicciones económicas o filosofía de la miseria. Es un libro muy pobre en ideas y que va a ser criticado muy duramente por Marx en un texto llamado Miseria de la filosofía. Es decir, invierte el título y, digamos, es más conocido el texto de Proudhon por la crítica furibunda que le hace Marx que por las virtudes del mismo. Confesiones de un revolucionario, de 1849, que es una especie de autobiografía escrita mientras estaba en la cárcel a raíz del fracaso de la Revolución de 1848. El principio federativo y capacidad política de la clase obrera, que es una de su obra póstuma. Se publicó poco después de su muerte. Entre 1831 y 1832, ahí está mal el año, hizo un viaje por Francia en busca de trabajo, recorriendo París, Lyon, Suiza, Marsella y Tolón. De regreso a Besançon, el fourierista Jacques Muiron le ofreció trabajo como redactor jefe del periódico El Imparcial. Durante todo ese tiempo no cesó de instruirse en forma autodidacta, ¿no?, y profundizar sus conocimientos de los clásicos como Descartes y Rousseau. Luego de otro breve viaje por Francia, fundó con otros dos socios una pequeña imprenta que duró muy poco tiempo y quebró. Por eso es que se dedicó a escribir con la idea de conseguir dinerillos. De hecho, la obra, que es La propiedad, es presentada a un concurso abierto por la Academia de Besançon, y él pensaba que le iba a dar fama y en realidad le ocasionó un proceso judicial. Aunque el hermano de Blanqui, Jérôme Blanqui, el economista del que hemos hablado, que era jurado, consideró que la obra era digna de ser publicada, más allá de que él no estuviese de acuerdo con lo que decía. Esta obra lo hizo famoso, no solamente en París, sino en toda Francia y en el mundo. Y al año siguiente y después completó las teorías expuestas en una segunda y tercera memoria, ya obviamente sin el patrocinio o sin el pretendido patrocinio de la Academia. Fíjense lo que escribió Marx en 1844 sobre la obra de Proudhon, que es La propiedad. Recuerden que Marx era absolutamente parco en elogios. Todo desarrollo de la economía nacional considera la propiedad privada como hipótesis inevitable, diríamos, como punto de partida. Esta hipótesis constituye para ella un factor incontestable que ni siquiera trata de investigar y al cual solo se refiere accidentalmente, según la ingenua expresión de C. Proudhon se ha propuesto analizar de un modo crítico la base de la economía nacional, la propiedad privada, y ha sido la suya la primera investigación enérgica,
considerable y científica al propio tiempo. En eso consiste el notable progreso científico que ha realizado, progreso que revolucionó la economía nacional, creando la posibilidad de hacer de ella una verdadera ciencia. ¿Qué es la propiedad de Proudhon? Tiene para la economía la misma importancia que la obra de Sieyès, que es el tercer estado, ha tenido para la política moderna. Proudhon no solamente escribe en favor de los proletarios, sino que él es también un proletario, un obrero. Su obra es un manifiesto científico del proletariado francés. Caramba, caramba. Muy, muy elogioso. Después lo va a criticar impiadosamente por la siguiente obra, ¿no? Y bueno, y sus trayectorias políticas van a diferir. En 1863 publica otra de sus obras fundamentales, El Principio Federativo. En ella desarrolla ampliamente su concepto del federalismo integral, que pretende no solo descentralizar el poder político y hacer que el Estado central se disgregue en las comunas o municipios, sino también y ante todo descentralizar el poder económico y poner la tierra y los instrumentos de producción en manos de la comunidad local de los trabajadores. Este concepto del federalismo es quizás el que mejor resume esa totalidad móvil que es el pensamiento de Proudhon. O sea, de alguna manera piensa que todas estas entidades de poder político son antinaturales, excepto la comuna o el municipio, digamos. Por eso esa descentralización o federalización absoluta que él propone. Digamos. Esto sería, las comunas o municipios serían una especie de agrupamiento natural, digamos, de los individuos. Lo otro es todo artificial y por lo tanto debe ser demolido, digamos. Era no violento, también hay que decirlo. Y no podemos ponerlo del lado de Fourier en cuanto al rol de la mujer, porque él defendió incondicionalmente la condición subordinada de la mujer, lo cual le ocasionó algunos problemas. En este recorrido, el siguiente es Mikhail Alexandrovich Bakunin. Ahí lo tenemos fotografiado, no en su mejor momento. Es posiblemente el más conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y está considerado uno de los padres de este pensamiento, dentro del cual defendió la tesis colectivista y el ateísmo. Inicialmente fue partidario del paneslavismo y del populismo ruso. Nació en la aldea esta aldea Priamushino, en el distrito de Torsok, provincia de Tver, no sé dónde queda esto. Su padre era de ideología liberal y había sido diplomático en París durante la toma de la Bastilla. A los 15 años, en 1829, ingresó en la Academia de Artillería de San Petersburgo como cadete, donde comenzó a escribir, a divertirse, bebiendo con sus amigos y a endeudarse. Pasará allí 3 años, pero será expulsado por un comportamiento indisciplinado. Fue trasladado como oficial subalterno de la Guardia Imperial Rusia a Minsk y a Goraznia. En ese momento se produjo la represión de los polacos, a la que hicimos referencia hace un rato, que ayudó a Bakunin a asumir una posición contraria al despotismo. En 1834 abandonó el ejército y se trasladó a Moscú, entonces ya imbuido en el romanticismo europeo. Estudió filosofía durante 6 años, leyó habitualmente otra vez a los enciclopedistas franceses y también desarrolló admiración por Fichte, otro filósofo alemán, y por Hegel. Entabló amistad con Alexander Herzen y Nikolai Ogarev, partidario de las ideas del socialista Saint-Simon y que compartían su admiración por Hegel. Todo esto fue en Europa, digamos, que recorrió Suiza, Alemania, etc. En 1842 se estableció en Dresde, capital de Sajonia, donde conoció a Arnold Rush, al cual vamos a ver cuando hablemos de Marx y Engels otra vez, director de la revista Los Anales Alemanes, sería esto, donde escribió un artículo revolucionario bajo el seudónimo de Jules Elisard. Este artículo tuvo bastante éxito en Rusia. En 1843 se trasladó a Suiza, donde se refugiaban muchos disidentes políticos alemanes. Allí escribió una carta a Rush que fue publicada en París en 1844 en la revista Los Anales Franco-Alemanes, fundada en París, de la cual iba a ser director Marx, que publicó un único número.
En Suiza conoció a Weitlin, ya lo mencionamos, el primer comunista alemán, y se puso en contacto con la familia Vogt, sobre la cual Marx va a decir algunas palabras poco elegantes años después. La policía suiza muy amablemente le invitó a abandonar el país y la embajada rusa le compelía a volver a Rusia, por lo que escapa a Bélgica en 1844 y de ahí se traslada a París. ¿Qué pasó en París? Bueno, conoció a Proudhon, a la escritora George Sand, en cuyo salón se reunían muchos socialistas, entre ellos Lamennais, a Marx, a Engels y a algunos exiliados polacos, los exiliados románticos, como el texto de Descartes. En 1848, tras regresar a la capital francesa, publicó una ardiente proclama contra el Imperio ruso, tras lo cual lo expulsaron de ese país. El movimiento revolucionario de ese año le proporcionó la ocasión de participar en una violenta campaña de agitación democrática. Y por su participación en la insurrección de Dresde, donde había estado antes, de 1849, se lo detuvo y condenó a muerte, pena posteriormente conmutada a cadena perpetua. Finalmente, ¿qué pudieron hacer los alemanes? Lo entregaron a las autoridades rusas, que lo encarcelaron en la fortaleza de San Pedro y San Pablo en 1851. Lean en el libro de Figes sobre la Revolución Rusa la semblanza que hace de esta fortaleza, es extraordinario. Donde permaneció hasta 1857, cuando fue desterrado a un campo de trabajo forzados en Siberia. La vida de Bakunin da para varias enciclopedias. Bakunin entabló una amistad más constructiva con Proudhon que con Marx, al que acusó de autoritario. Fíjense que escribió Bakunin sobre Marx. Marx, como pensador, va por buen camino. Ha establecido como principio que todas las revoluciones filosóficas, políticas, religiosas y jurídicas no son las causas, sino los efectos de las revoluciones económicas. La base material condiciona la superestructura, decimos hoy nosotros. Es un pensamiento grande y fecundo que no ha sido inventado por él, ni mucho menos, porque ya fue entrevisto y expresado en parte por muchos otros. Sin embargo, le debemos el honor de haberlo establecido sólidamente y de haberlo puesto como base de todo su sistema económico. Por otra parte, Proudhon, cuando no hacía doctrina y metafísica, poseía el verdadero instinto del revolucionario. Es muy probable que Marx se eleve teóricamente a un sistema más racional de la libertad, pero le falta el instinto de Proudhon. De hecho, Bakunin se va a considerar un discípulo de Proudhon. Se ha denominado al anarquismo que él desarrolló anarcocolectivismo o anarquismo colectivista. Junto con Proudhon y Kropotkin, es uno de los teóricos más importantes del anarquismo socialista y prácticamente es el primer gran impulsor del anarquismo como movimiento político y popular. A diferencia del marxismo, que consideraba que la política debía crear unas condiciones sociales que permitieran al individuo vivir por encima de la opresión económica, Bakunin consideraba que la revolución socialista tenía que empezar de abajo hacia arriba. Este debate va a estar presente también en la Revolución Rusa. Él establecía un orden político de individuos que conformasen comunas, a la manera de Proudhon, que a su vez estas comunas se federaran entre sí para colaborar y que estas federaciones se federaran entre sí en confederaciones. En dicho proceso, a diferencia del marxismo, Bakunin no separa campesinos de obreros urbanos y considera que esa revolución corresponde a ambos al mismo tiempo. Fíjense ustedes, para Marx, la revolución empieza en las ciudades, por los trabajadores. Y esta polémica va a dividir a los populistas y marxistas rusos durante varias décadas. En el caso de Bakunin no había diferencia, digamos. He suprimido la otra parte de su vida, digamos. De Siberia se escapó, se fue a Japón, de Japón a Estados Unidos, atravesó Estados Unidos y volvió a Europa. Finalmente se radicó en Suiza, donde murió en la más extrema pobreza. Pero participó en la Primera Internacional y, bueno, fue el enemigo de Marx, digamos, declarado. Pero esas vicisitudes me imagino que las estudiarán en alguna materia de historia, no nos competen a nosotros. El último anarquista que vamos a citar, aunque se sale un poco del periodo considerado, es el príncipe Piotr Alexeyevich Kropotkin. Este es el patronímico que viven todos los rusos. Ahí tenemos una foto extraordinaria que lo ve a Kropotkin en 3 etapas de su vida. Aquí es el oficial zarista, aquí es el exiliado naturalista y aquí es el viejo geógrafo, digamos.
Geógrafo y naturalista, aparte de pensador político ruso. Es considerado como uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, dentro del cual fue uno de los fundadores de la escuela del anarcocomunismo o comunismo anárquico, que desarrolló la teoría del apoyo mutuo. Nacido de una familia aristocrática terrateniente, asistió a una escuela militar y más tarde se desempeñó como oficial del ejército zarista en Siberia, donde participó en varias expediciones geológicas. De hecho, fue un geógrafo muy, muy destacado y después naturalista en el exilio. Así como Saint-Simon decía descender de los tiempos de Carlomagno o de la familia de Carlomagno, Kropotkin podía trazar su árbol genealógico hasta la familia, los Rurik, que fueron los que establecieron el primer estado ruso en el siglo XI o XII, mucho antes que los Romanov, digamos. Y además, en su carrera militar fue asistente personal del zar. Casi nada. Fue encarcelado por su activismo en 1874 y logró escapar 2 años después. Pasó los siguientes 41 años en el exilio en Suiza, Francia, donde estuvo encarcelado durante casi 4 años, e Inglaterra. 41 años, o sea, se fue en 1876, el mismo año que muere Bakunin, y no vuelve hasta 1917. Volvió a otro país. Regresó, al igual que centenarios o miles de emigrados, a Rusia después de la Revolución Rusa del 17, pero se sintió decepcionado por la forma bolchevique del socialismo de Estado. Kropotkin era un defensor de una sociedad comunista descentralizada, libre del gobierno central y basada, otra vez, en asociaciones voluntarias de comunidades autónomas y empresas dirigidas por trabajadores. Escribió muchos libros, folletos y artículos, siendo el más destacado La conquista del pan y Campos, fábricas y talleres. Y su principal ofrenda científica, el apoyo mutuo. También contribuyó, fíjense ustedes, con el artículo sobre anarquismo a la Enciclopedia Británica en su edición de 1911, viviendo ya en Gran Bretaña, donde tuvo una vinculación, no lo vamos a ver, pero con todo el mundo científico de la época. Para Kropotkin, el Estado, lejos de ser el defensor, es el opresor y causante de todos los males del pueblo. Mostró además una nueva y revolucionaria idea al hablar del espíritu organizador del mismo. Pues como el pueblo, lejos de ser una masa de salvajes guiados por su sentido común, son capaces de traer el nuevo orden, acá está mal, son, en ausencia de autoridad alguna. Acá discrepaba totalmente con Máximo Gorki, según lo que cuenta Figes, que consideraba a los campesinos rusos de alguna manera como esto, como una horda de salvajes. Kropotkin se inclinaba por el anarcosindicalismo, el movimiento de masas y la participación en los soviets, mientras estos no se convirtiesen en organismos de autoridad. Las discusiones tácticas llevaron a los anarquistas rusos a celebrar 2 conferencias en Londres en diciembre de 1904 y 1906, publicando un documento titulado La Revolución Rusa y el Anarquismo en 1907. En estos documentos tuvo una fuerte presencia el pensamiento de Kropotkin, influenciado por los acontecimientos revolucionarios de 1905. Después de esa revolución, el anarquismo en Rusia experimentó un crecimiento vertiginoso, surgiendo decenas de grupos por todo el país. Las obras de Kropotkin comenzaron a editarse en forma legal o ilegal, y su influencia se dio fundamentalmente entre los anarquistas comunistas y los anarcosindicalistas. Otro lugar donde el anarcosindicalismo fue importante fue en España y obviamente en Argentina. Durante los años previos a la Gran Guerra, rompiendo con el tradicional antibelicismo de los anarquistas, acá cometió un error, tomó partido por la Francia republicana frente al Imperio alemán, al que consideraba el mayor peligro, ya que pensaba que era necesario oponerse a la política extremadamente militarista de Alemania para generar un contrapeso geopolítico. Al iniciarse el conflicto se produjo una brecha entre Kropotkin y los anarquistas, que apoyaban a la intervención en la guerra, con el movimiento anarquista internacional, lo cual le valió fuertes críticas y la ruptura con muchísimos de sus viejos amigos, dolorosísimas. Kropotkin y su grupo quedaron prácticamente aislados, no solo dentro del movimiento anarquista, sino también del movimiento socialista en general. La posición de Kropotkin fue aprovechada por Lenin para calificarlo de pequeño burgués y patriotero, y así poder atacar a los anarquistas, en su amplia mayoría contrarios a la guerra. Tras la Revolución de febrero del 17, Kropotkin decidió emprender el regreso entusiasmado por el giro de los acontecimientos. A mediados del 17 embarcó de incógnito en Aberdeen
con destino a Bergen, Noruega, pero a pesar del secreto, fue recibido por una manifestación de trabajadores y estudiantes. Atravesó Suecia y Finlandia, ingresando a Rusia después de 41 años, como dijimos antes. Durante todo el viaje recibió muestras de apoyo y afecto por cada pueblo que pasó. Este periodo se caracterizó por una frenética participación en actos, discursos y reuniones, lo que afectó severamente. Era un hombre con una salud terrible por los sufrimientos de toda su vida y las cárceles. Había estado al borde de la muerte por escorbuto en Francia, por ejemplo. Pero no se recompuso su relación con el grueso del movimiento anarquista, ya que Kropotkin seguía insistiendo en que la situación de la guerra aseguraría las conquistas de la revolución. La participación en la guerra aseguraría las conquistas de la revolución, lo que lo llevó a situaciones y compañías equívocas, según reconoció. El príncipe Lvov, los mencheviques, etc. Tras el triunfo bolchevique, a principios de mayo del 19, se entrevistó con Lenin en Moscú, haciendo Kropotkin una defensa de las cooperativas que los bolcheviques atacaban y criticando los métodos coercitivos y la burocracia de los mismos, aunque el tono general de la entrevista fue cordial. Más adelante le escribiría a Lenin en 3 oportunidades, pero sus peticiones y críticas nunca fueron atendidas. Al año siguiente, escribió una dura carta a Lenin, reprochándole la práctica de amenazar con asesinar a los prisioneros de guerra para protegerse de sus adversarios. A partir de noviembre de 1920, su salud comenzó a deteriorarse y el 23 de diciembre de ese año escribió al anarquista holandés Peder Reijer su última carta. En enero comenzó a padecer una neumonía, enero, Rusia, invierno. Y a pesar de los cuidados médicos, falleció a las 3 de la madrugada del 8 de febrero de 1921 en Mitrov. El gobierno bolchevique ofreció un funeral oficial, pero la familia y amigos anarquistas rechazaron la oferta. La multitud de unas 100.000 personas acompañó al féretro los 8 kilómetros que distaban hasta el cementerio Novodevichy. Les seguía una orquesta que ejecutaba la sinfonía patética de Tchaikovsky. Está mal escrito Tchaikovsky. Cientos de banderas de partidos políticos, sociedades científicas, sindicatos y organizaciones estudiantiles ondeaban entre los concurrentes. También flameaban las banderas negras de los anarquistas. El entierro de Kropotkin fue la última manifestación masiva del anarquismo ruso durante el gobierno bolchevique. Es necesario aclarar que Kropotkin fue a vivir a la mansión familiar, que nunca fue expropiada, y en la cual le sobrevivieron su mujer y su hija, que tampoco fue molestada por el estalinismo, hasta su muerte en la década de 1930. Una excepción. El tema central de los numerosos trabajos del príncipe Kropotkin fue la abolición de toda forma de gobierno, en favor de una sociedad que se rigiera exclusivamente por el principio de la ayuda mutua, título de uno de sus libros, tal vez uno de los más importantes, y la cooperación, sin necesidad de instituciones estatales. Esta sociedad ideal, la sociedad anarcocomunista, sería el último paso de un proceso revolucionario que pasaría antes por una fase de colectivismo, el anarcocolectivismo, teoría en ciertos aspectos cercana al tipo de comunismo aquí planteado. Su ideario anarcocomunista se basaba en principios como el a cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad, que está al revés, pero es el principio inspirador del comunismo, según Marx. Muy bien. ¿Cuáles son, ahora sí, las semejanzas entre los distintos socialismos? Es decir, ¿qué cosas tienen esos elementos en común que estaban al principio de la presentación? Bueno, en principio son enemigos de la sociedad dividida en clases y enemigos de la burguesía como clase dominante. Son partidarios de la socialización del poder, la riqueza y la cultura. En lo que difieren es en la interpretación de cómo se logra esto o qué significa socialización. Algunos lo confunden con estatización. Bueno, asumen la situación de explotación de la clase obrera porque todos creen en la teoría ricardiana del excedente. El beneficio capitalista es una apropiación que se le hace al trabajador. Son devotos de la idea iluminista del progreso, son críticos del mecanismo del libre mercado o concurrencia, como se lo llamaba en la época, porque degenera en una especie de anarquía. Y obviamente su pensamiento es racionalista, como buenos iluministas, universalista y cosmopolita, válido para cualquier lugar y situación, como buenos partidarios o herederos del iluminismo.
Y además, y esto está poco resaltado, tienen una visión muy europeísta de la sociedad mundial que hará estragos en la Segunda Internacional. Y esto lo defiendo en cualquier foro. Algunas diferencias entre los distintos socialismos. Mientras que algunos defienden la propiedad privada, otros están totalmente en contra. Mientras que algunos son partidarios de la descentralización económica, como los socialistas libertarios o Fourier, otros son partidarios de la centralización económica. Mientras que algunos son partidarios de la decisión comunitaria expresada en asambleas o mecanismos análogos, otros son partidarios de la planificación centralizada como Saint-Simon o el propio Marx. Mientras algunos pretenden que la clase obrera conquiste el poder por medios pacíficos, otros dicen que no hay más remedio y que será por medios violentos. Mientras algunos aceptan los sentimientos religiosos de la población, como claramente los socialistas cristianos o Fourier, otros son enemigos no solo de la práctica religiosa, sino de la Iglesia como institución. Mientras que algunos, como Sismondi, creen que la lucha de clases puede ser morigerada o moderada por la acción pública, otros enfatizan ese rol como central. Por último, mientras algunos creen en el funcionamiento semidemocrático o totalmente democrático por medio de asambleas, parlamentos, consejos o mecanismos análogos, otros prevén un funcionamiento de tipo dictatorial concentrado en la famosa expresión dictadura del proletariado. Ustedes, digamos, con este cuadrito podrán después ubicar a las distintas tendencias o autores que hemos mencionado en cada uno de estos lados. Es un buen ejercicio, digamos. Pero bueno, estas son las diferencias que van a tener los distintos pensadores y movimientos o tendencias socialistas o autores individuales. Bueno, vamos a la bibliografía. Aquí está el texto de Bravo Gala, al que hice referencia, y después, bueno, el texto de Engels. Este es un libro interesante, excepto el título. El título original no era este. El título original era Socialismo utópico y socialismo científico. Porque este título da a entender que los socialistas utópicos son una especie de profetas del Antiguo Testamento destinados a presentar la aparición triunfal de Marx. Y eso es un disparate. En principio, los socialistas utópicos no sabían que eran socialistas o no sabían que eran utópicos, digamos. Y consideraban su mecanismo como totalmente definitivo y no precursor de otra cosa, digamos. Bueno, después estos son dos textos de historia del pensamiento económico, más el artículo de Fernández López donde habla del periodo de investigación sistemática. Y para profundizar, bueno, el texto de Ditela que hemos mencionado, un librito muy interesante del Centro Editor con Antología del Pensamiento Anarquista. Este es una antología de obras de pensamiento, de cosas de Fourier. Este es un libro muy interesante, pero inhallable, lamentablemente, sobre Blanqui y el blanquismo. Este texto de Silva Herzog, del cual hemos usado otros materiales para la bibliografía de mercantilismo, por ejemplo, tiene una buena antología de pensadores, de casi todos estos pensadores socialistas que hemos mencionado. Bueno, fin. Ahora sí, digan lo que tengan que decir, porque me quedan 10 minutos para la grabación. Sí que están ahí todavía. Oh, sí. No, bueno, la salvedad por ahí de que el término dictadura del proletariado, lo que uno lo colocaría, digamos, si tuviera que hacer la división, ¿no? Los que están por las cooperativas, asambleas, forma democrática de un lado y los que están por una dictadura del otro. Y lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, es que se dice dictadura en el sentido de que la existencia del Estado implica necesariamente una dictadura por la propia existencia, no Sí, necesariamente. sí. Como dice el Manifiesto Comunista, sí, eso está claro, pero eso es una justificación ex post, digamos, ¿no? Claro, pero una cosa podría no anular la otra. No. Ahora, claramente en muchos textos de Marx, Engels y otros autores se defiende la idea de la dictadura, o sea, no hay ningún empacho
o sea, se acepta que es un gobierno de tipo dictatorial, pero la salvedad que se hace es que es la dictadura de la mayoría, cuando las otras dictaduras son de las minorías. Lo que pasa, acá hay una concepción del Estado que está dando vuelta como el viejo manifiesto comunista, el Estado como comité de negocios de la burguesía, digamos. Y esa noción ha sido superada por muchos autores modernos, no sé si todos, del campo del marxismo, porque el Estado está visto hoy también como un campo de disputa, digamos. Claro. Y la fórmula de Saint-Simon de que el gobierno de los hombres fuera a ser reemplazada por la administración de las cosas, bueno, es público y notorio que no se verificó nunca, digamos, ¿no? No, claro, pero por ahí esta idea de Marx de que el Estado se iría extinguiendo viene de ahí, de, digamos, lo que decía Lenin, eventualmente, con el desarrollo del socialismo a nivel internacional, el Estado se iría extinguiendo y en vez de tener un gobierno, una dictadura que rija la administración política, sea un gobierno cada vez menos político y más de la administración, digamos, técnica. Eso es lo que yo entiendo. Esa ¿Qué forma tendrían? No se explica tampoco. Ese concepto que usted correctamente menciona, es lo que critica Weber. En una crítica que hace, bueno, Weber es un escritor antimarxista, aunque Weber no conoció al Marx verdadero, digamos, porque no conoció todos los textos que se publicaron después de la década del 30 de Marx, ¿no? O sea que en realidad el Marx que él, en realidad no discute con Marx, Weber discute con los marxistas, digamos, ¿sí? Y dice que esa idea de la eventual extinción del Estado, o sea, en la concepción de Marx, lo vamos a ver, veamos a Marx, Marx concibe al comunismo como el reino de la libertad y el fin del reino de la necesidad, de acuerdo a la consigna que hemos visto, ¿no? Sí. Bueno, para Weber eso es una aporía. Una aporía es una contradicción filosófica, es un término filosófico, una contradicción insoluble, digamos. Dice Weber esto. Si es el reino de la libertad, cada uno puede hacer lo que le plazca. Y entonces eso conspiraría contra la eficiencia en la producción y distribución de los bienes. Claro. Ahora, si es la abolición del reino de las necesidades y la planificación es la planificación centralizada, es la vía directiva, digamos, para esa tarea, eso conspiraría contra el objetivo de la libertad. Ya no sería el reino de la libertad. Bueno, depende. Sí, está bien. Depende de lo que uno entienda. Es una observación que ha hecho Weber. A mi juicio es una de las críticas más inteligentes que se ha hecho a esta concepción del comunismo de Marx. Me imagino que habrá respuestas, pero no las conozco, digamos. No estoy capacitado para... Yo me enteré de este comentario por el doctor Portantiero, en un posgrado que hice hace muchos años. Portantiero ya no era socialdemócrata, ya había pulado el marxismo, digamos, pero era un profundo conocedor del marxismo. Nadie le podía negar esa condición. Obviamente, está claro que cuando yo preparé esto, lo hice de acuerdo a mi idea de saber y entender, digamos, no es una verdad revelada esto, siempre lo digo, es la visión del profesor, digamos, ¿no? Y no pretendo convencerlo, pero bueno, más o menos, salvando algunas opiniones que he vertido, digamos, creo haber contado con toda honestidad las principales líneas de estos autores, digamos, que no agotan ni mucho menos el campo del socialismo del siglo XIX. Por ejemplo, no he incluido a los anarquistas individualistas, he excluido a socialistas cristianos en Alemania, en Suiza y en Italia. Excluí a la figura de Rodbertus y de Wagner, dos socialistas alemanes antimarxistas, por ejemplo. Bueno, no, es imposible abarcarlos todos, digamos, ¿no? Sí. Y hay otro autor socialista, cuyo nombre no recuerdo, que es el inspirador directo de las ideas, mejor dicho, de las políticas económicas o de las políticas de protección social que aplicó Bismarck.
¿sí? Su nombre, Spiegel lo menciona. Yo ahora no recuerdo el nombre, pero si les interesa lo busco para la clase que viene. ¿Filósofo o economista? No, en realidad era ni una cosa, o sea, me parece que no tenía formación académica, era periodista. ¿Sí? Pero bueno, se vinculó, se unió a los grupos socialistas, padeció como todos ellos el exilio, ¿no? Socialismo decimonónico y exilio es más o menos van unidos, digamos, ¿no? Hay una alta correlación, porque en algún momento se enfrentan con el poder y, bueno, si sobreviven a esa lucha y son derrotados, en el mejor de los casos se exilian, en el peor van a la cárcel, digamos, ¿no? Como le pasó a Bakunin o a Kropotkin. O bueno, no sé si leyó el libro de Figues, cuando habla de la fortaleza de San Pedro y San Pablo es maravilloso. Dice, es una especie de. No me acuerdo la palabra que utiliza. Dice, bueno, todos los políticos importantes de la Rusia zarista pasaron por ahí, dice, y hace la lista. Desde los decembristas de 1829, los mencheviques, los anarquistas, los populistas, los neopopulistas, los eseristas, bueno, lo que usted quiera, todos pasaron por esa fortaleza. Por eso, tras la Revolución de Febrero del 17, lo primero que hace el pueblo en San Petersburgo es asaltarla, como hicieron los franceses con la toma de la Bastilla, digamos, ¿no? Para gran desilusión, porque prácticamente había muy poquitos presos en ese momento. Porque en realidad era un campo de tránsito, digamos. Estaban un poco tiempo y después lo llevaban a Siberia. No, lo tengo pendiente del libro, todavía no. Sí, no, hay cosas que no le van a gustar del libro, pero mantiene la atención y la dinámica de la narración, y el estudio de fuentes, bueno, es impresionante. Bueno, he abusado de su tiempo, me disculpo por esto y los dejo en libertad. Gracias por su comprensión.